sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la cuarta entrega de Respondiendo Comentarios de TikTok. Esto es maravilloso, ya os he comentado en las tres entregas anteriores que me gusta mucho esta sección, me parece muy interesante y creo que las preguntas realmente son un muy buen material para el canal. Así que no me voy a enrollar, ya sabéis de lo que estamos hablando y si no lo sabéis, por aquí arriba os dejo las sesiones anteriores para que veáis un poquito en qué consiste esta lista de respondiendo comentarios en TikTok. No me enrollo más, vamos a darle caña. El Alá de los musulmanes es el que conocemos como Satán en la Biblia. Vale, pero entonces esto plantea otra pregunta. El Saitán del que habla el Corán, entonces, ¿quién es? Por supuesto, como ocurre con la idea de Dios, también la idea del adversario varía de una tradición a otra. Por aquí arriba os dejo un vídeo donde hacemos un recorrido por la biografía satánica. ¿Y usted qué opina sobre la Trinidad? La Trinidad ha salido mucho en ese vídeo, en los comentarios del vídeo sobre el monoteísmo, cosa lógica, por otra parte, y es un tema realmente lo suficientemente importante como para que tenga vídeo propio. Pues bien, como sabéis, ya lo tiene. Por aquí os lo dejo. Y 2 siglos del nacimiento de Jesús, en fechas se celebraba la Saturnalia. Esta se basaba en la celebración del solsticio. En honor de Saturno, Sol, fue introducida alrededor del 217 después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses. Cuando Pejauna dice en esas fechas, se está refiriendo al 17 de diciembre, tal como digo en el vídeo que está comentando sobre el árbol de Navidad, que es una semana antes del solsticio en el calendario romano, por lo que no, las Saturnales no tenían nada que ver con el solsticio, sino con la edad de oro, como explico en el vídeo. También es incorrecta la asociación de Saturno con Sol, son dioses distintos. Sol era el nombre que empleó Roma para 2 divinidades solares, Sol Indiges y Sol Invictus, que estaban vinculados con el astro rey, mientras que Saturno era una deidad de la agricultura y la cosecha, de la generación y la disolución, de la abundancia y la riqueza, de la regeneración periódica, de la liberación y del paso del tiempo, que según la mitología romana fue el primer gobernante de la humanidad durante la Edad de Oro, de ahí las fiestas en su honor. Fiestas de las que hay noticia en al menos el siglo I antes de nuestra era, no en el 217 como afirma Pejauna. Y como digo también en ese vídeo, Saturnales y Navidad estuvieron conviviendo durante siglos porque eran festividades que no tenían nada que ver. El de los judíos es el dios de los ejércitos, el de los musulmanes es el clemente y misericordioso y el de los cristianos es el Padre, no son el mismo. Veamos. Yahvé Tsebaot, Yahvé de los ejércitos, es el apelativo para referirse al Dios de Israel que empezó a utilizarse cientos de veces desde los libros de Samuel en la literatura profética, los salmos y las crónicas. En el periodo del Segundo Templo, los judíos leían Adonai en vez de Yahvé, el Señor de los ejércitos, y según el comentario de Angar 900, da la impresión de que esa expresión es exclusiva de los judíos. Pero es interesante saber que Tertuliano y otros padres de la Iglesia en el siglo II utilizan la misma expresión, el Señor de los ejércitos, en el sentido de ejércitos de ángeles. Y el apelativo Tsebaot llegó a ser empleado incluso por el propio Martín Lutero en el himno de batalla de la Reforma en el siglo XVI. Así que no, el título Dios de los ejércitos no es exclusivo del judaísmo, sino que también fue utilizado por los cristianos incluso en la Edad Moderna.
El siguiente es el clemente y misericordioso, que, según Adgar 900, es exclusivo de los musulmanes. Lo dice porque todas las suras del Corán, con excepción de la novena, empiezan con la basmala, que dice Bismillahirrahmanirrahim, que se suele traducir como en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso. Aunque la traducción no es la más correcta, pero sí es la más habitual en castellano. Ir-Rahman ir-Rahim, clemente y misericordioso. Solo el Islam concibe de esa manera a Dios. Proverbios 20:28. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia sustentan su trono. Proverbios 31:26. Abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Isaías 63:8b-9. Y fue él su salvador en todas sus angustias. No fue un ángel, sino que él mismo los liberó por su amor y clemencia. Él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Mateo 9:13. Id y aprended qué significa esto. Quiero misericordia, no sacrificios. Esto es una cita del profeta Oseas, un poquito mal traducida porque el Gesed original de Oseas no significa misericordia, tampoco amor, como se traduce a veces, significa más lealtad, pero aquí se le da una reinterpretación. Pero bueno, eso es otro tema. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, etcétera, etcétera. Quiero decir que lo de un Dios clemente y misericordioso no es ni mucho menos exclusivo del Islam tampoco. Y por último, lo del Dios Padre, que aquí parece que sí tiene razón, que llamar a Dios Padre es algo exclusivo de los cristianos. Sin embargo, quienes llamaron Padre a Dios en primer lugar fueron los judíos helenísticos de los siglos IV y III antes de nuestra era en adelante, una denominación que adoptó Jesús y por consiguiente sus seguidores que acabarían siendo los cristianos. Así que es algo que comparten judíos y cristianos y no son tampoco los únicos que llaman a Dios Padre. Por aquí arriba os dejo un vídeo sobre el tema. En este sentido, los musulmanes tienen una forma diferente de relacionarse con Dios, pero eso no significa que no sean el mismo. Es que, en serio, basta con leer el Corán para comprobarlo y ni siquiera entero. En la segunda sura ya queda claro, pero parece que leerse el Corán es mucho pedir. El Islam niega el Concilio Vaticano de Éfeso, donde se certifica la divinidad de Jesús. Lo hace 300 años después, siguiendo al hereje Apolinar de la Odisea. Lo primero, que hablar de Concilio Vaticano de Éfeso, como que no. Quiero pensar que quería decir ecuménico y que se ha hecho un lío, porque el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, que es el tercer concilio ecuménico, fue un concilio de las iglesias orientales presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Así que ahí la iglesia de Roma ni pinchaba ni cortaba. Así que vamos a suponer que aquí Diario de Guerra 202 ha tenido un lapsus y quería escribir ecuménico en lugar de Vaticano. Vale. Pero lo que viene a continuación es difícil que sea un lapsus. En el Concilio de Éfeso no se certifica la divinidad de Jesús. Eso ya se había decretado en Nicea en el 325. Lo que se discutió en Éfeso fue la cuestión de la naturaleza de Jesús, ya que el teólogo y posterior heresiarca cristiano Apolinar de la Odisea, fallecido en el 390, había sostenido que el Verbo se había encarnado tomando solo cuerpo, pero no alma humana. Es decir, que el apolinarismo negaba la naturaleza humana de Jesús y defendía la naturaleza plenamente divina del Salvador. Por el contrario, Muhammad, y por tanto el Islam 300 años más tarde, afirma que Jesús fue 100% un ser humano, negándole cualquier naturaleza divina. Es decir, que no solo Muhammad no sigue la doctrina de Apolinar, como dice Diario de Guerra 202, es que literalmente sostienen doctrinas radicalmente opuestas. Para Apolinar, Jesús era un ser totalmente divino y para Muhammad era totalmente humano. Podría hablar de los libros del segundo canon, los libros deuterocanónicos, algunos le dicen apócrifos, algunos dicen que los dos nombres son incorrectos. ¿Cómo llamarlos?
En realidad ambos nombres, deuterocanónicos o apócrifos, son válidos, dependiendo desde dónde se hable de ellos. Entre los católicos y ortodoxos se les llama deuterocanónicos, del griego deuteros, que significa segundo o posterior, y canónicos, lo perteneciente a una regla o canon. Los términos protocanónico y deuterocanónico no aparecieron hasta mediados del siglo XVI, cuando Sixto de Siena, un teólogo católico de origen judío, los acuñó para referirse como protocanónicos a los libros propios del llamado canon palestinense, del Tanaj judío, considerado la primera compilación de textos para el Antiguo Testamento cristiano, y los deuterocanónicos serían los conformados en el canon alejandrino de la Biblia griega, que era la segunda norma o canon de esos mismos textos. Más sencillo. Los libros deuterocanónicos occidentales están incluidos en las Biblias católicas y estuvieron en las protestantes hasta 1826 porque formaban parte de la Septuaginta. Ya sabéis, la traducción al griego de los textos que el pueblo de Israel manejaba por entonces, desde el siglo III antes de nuestra era al primero, y que fue utilizada tanto por las comunidades judías de la diáspora como por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura mayoritariamente griega. A pesar de eso, no todos los libros de la Septuaginta encontraron un lugar en los cánones posteriores. El Tanaj judío, cerrado en torno al siglo II, siglo III de nuestra era, no aceptó ninguno de esos libros, aunque muchos son mencionados e interpretados en el Talmud o recogidos como tradiciones dentro de la ley oral. Además hay algunos, como los 2 de Macabeos, donde se narran eventos muy importantes para la espiritualidad y la identidad judía, pero que no se encuentran en el Tanaj. Por su parte, las comunidades católicas, ortodoxas y protestantes, estos últimos, insisto, hasta 1826, reconocieron como deuterocanónicos de su Antiguo Testamento los libros de Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico, Baruch, donde se incluye la llamada Epístola de Jeremías en su capítulo 6, y las adiciones griegas a los libros de Esther y las de Daniel, que incluye la oración de Azarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana y la de Bel y el dragón. Insisto, estos 7 libros son aceptados hasta hoy por católicos y ortodoxos y lo fueron hasta 1826 por los protestantes. Pero luego la Iglesia Ortodoxa tiene además más deuterocanónicos, libros que estaban en la Septuaginta pero que la Iglesia Católica no aceptó. Estos son la llamada oración de Manasés, el primero de Esdras, que es distinto del Esdras veterotestamentario, también llamado tercero de Esdras, como aparece en algunas iglesias eslavas, también el Salmo 151 y el tercer libro de Macabeos. También aparece el cuarto de Macabeos como apéndice del anterior. Y por último, un libro que estaba en la Septuaginta, Salmos de Salomón, no fue incluido en ningún canon, ni en el católico, ni en el ortodoxo, ni en el protestante. Por último, y a modo de curiosidad, se suele llamar deuterocanónicos también a esos libros del Nuevo Testamento que no fueron protocanónicos, es decir, que no fueron incluidos en el canon desde un primer momento, sino en un tiempo posterior tras haber disipado algunas dudas sobre ellos. Los deuterocanónicos neotestamentarios son la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, la Epístola de Judas y el Apocalipsis. En fin, espero haberme explicado suficientemente bien, es un tema bastante complejo, sé que es confuso, así que si tenéis cualquier duda sobre esto, dejádmelo en los comentarios y os responderé en lo que pueda. No, amigo, Alá del Islam no es el mismo Dios del cristianismo. Corán 3:84. Di: creemos en Alá y en lo que se ha hecho descender para nosotros y en lo que se hizo descender sobre Ibrahim, es decir, Abraham, Ismael, Ishaq, Isaac, Jacob, Jacob, y las tribus, los padres de las 12 tribus, hijos de Jacob y José y sus descendientes. Así como lo que le fue dado a Musa, Moisés, a Isa, Jesús, y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a Él estamos sometidos. Hombre, yo diría que sí es el mismo Dios. Pero Allah dijo: mi religión es Islam y Alá no es padre. Estás equivocado. Vamos por partes. ¿Dios dijo: mi religión es Islam? Pues sí, pero no. Más que nada porque la palabra religión, al tener un origen latino, no existe en árabe coránico.
Ni siquiera existe algo que podamos identificar con lo que nosotros, occidentales, entendemos por religión en las lenguas semitas. Es el mismo caso que en el Nuevo Testamento. Jerónimo de Estridón, a finales del siglo IV, tradujo en la Vulgata como religio lo que en el griego original neotestamentario era treskeia, que significa práctica religiosa, práctica ritual o forma de adorar. El término aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles 26:5, en Colosenses 2:18 y en Santiago 1:26-27. Y en todos los casos la Vulgata lo traduce como religio. A lo que se refiere aquí Niz Nasen es a todas luces pésima traducción del Corán, concretamente de la Leya 19 de la Sura 3. En los términos árabes, una traducción más aproximada sería: realmente la práctica de la adoración ante Dios es el Islam. E Islam es una palabra que ya existía en la Arabia anterior a Muhammad. Aquí el Corán no se está refiriendo al conjunto de normas y tradiciones que desembocará en la religión llamada Islam, sino al significado de la palabra que los primeros oyentes coránicos ya conocían, que es sumisión a la voluntad divina. Es decir, que lo que está diciendo el Corán 3:19 es que la práctica de la adoración ante Dios es la sumisión a Dios. Es decir, que la forma de adorar a Dios es la entrega total a su voluntad, la subyugación del ego a lo real. Y quien hace eso es un muslim o muslima. Por eso el Islam puede decir sin sonrojarse que personajes como Noé, Abraham o Jesús fueron musulmanes, porque fueron figuras que se sometieron a la voluntad de Dios. Ese es el sentido de la ley. Y luego, lo de que Allah no es padre, Niz Nasen parece formar parte de ese gran grupo de personas que se piensa que la paternidad de Dios es de origen biológico porque son incapaces de salir del literalismo. Los primeros que llamaron padre a Dios, ya lo hemos dicho, en la tradición abrámica, fueron los judíos helenísticos del siglo III antes de nuestra era, que es una práctica que Jesús y otros rabís de su tiempo retoman. La pregunta es, ¿alguien cree que ellos consideraban a Dios Padre en un sentido biológico? Obviamente no. El Dios Padre de los judíos tenía un sentido muy claro que con el tiempo en las comunidades cristianas gentiles, sin la guía de alguien judío como Pablo, se fue cambiando por otra más típica de la mitología griega, donde los dioses sí eran padres biológicos de los héroes. Así que los provenientes de la cultura griega cambiaron el sentido de la expresión hijo de Dios semita tradicional por lo que significaba hijo de Dios en una mentalidad griega de su propia cultura. Entonces no, evidentemente Allah no es padre en el sentido griego, pero adivinad qué, el Dios de los judíos y cristianos semitas tampoco lo era en ese sentido. Entonces, ¿estoy equivocado al decir que son el mismo Dios pero que se conciben de manera diferente? Pues puede ser, pero tendréis que utilizar mejores argumentos. Hay 5 dioses. Si sabías que todos nacieron el 25 de diciembre, ¿sabes lo que es el ateísmo? Hello, darkness, my old friend. Lo de los 5 dioses es nuevo, pero a juzgar por su creencia de que todos nacieron el 25 de diciembre, ya me imagino de dónde habrá sacado esa información. Os dejo por aquí este vídeo que igual os interesa. Y respecto a si sé lo que es el ateísmo, pues me he hecho una idea de unos 25 minutos repartida entre 2 vídeos. Os lo dejo igualmente por aquí arriba por si queréis echar un vistazo. Y por favor, cuidad la ortografía. De verdad, cuesta muy poco y dice mucho. El que viene a continuación y con el que vamos a terminar no es de TikTok, sino de Twitter y ni siquiera iba dirigido a mí, pero no me he podido resistir a comentarlo. Lo que tampoco se puede negar es que la religión musulmana considera a la mujer un ser inferior en derechos, sometida a la voluntad del hombre, y la homosexualidad un pecado penada con la muerte en algunos países más radicales. Sobre la homosexualidad en el Islam ya tengo un vídeo que os dejo por aquí, si YouTube me lo permite, porque ya os he dejado tantas pestañas, tantos enlaces a los vídeos, que es un máximo de 5, así que ya no sé ni cuántos llevo. Pero bueno, si no os lo puedo poner, buscadlo, porque es fácil, en la lista de reproducción del Islam, ahí lo tenéis. Ahora, sobre el principio del tuit, que dice: no se puede negar que la religión musulmana considera a la mujer un ser inferior en derechos y sometida a la voluntad del hombre. En realidad, sí se puede negar.
A diferencia del catolicismo, que tiene su representación en el papado y en una institución que dice que sí y que no dentro del catolicismo, en el Islam, como ocurre en el judaísmo, no hay una representación para la mayoría de la comunidad de creyentes, la suní. Los chiíes sí tienen en los ayatolás líderes de la comunidad, pero la inmensa mayoría de los musulmanes no, y son unos 1.800 millones en el mundo. No hay una cabeza, hay diferentes interpretaciones y escuelas y ramas interpretativas. La división principal es entre suníes y chiíes, pero también hay jaredíes, y dentro de cada rama hay otras ramas que tienen que ver con lo jurídico, lo filosófico, lo teológico, lo holístico. O sea, hay muchísima diversidad y por eso no existe un solo Islam. No se puede decir el Islam es y definirlo. Esto, como todo, tiene ventajas y desventajas. Esta diversidad permite que, por un lado, quienes integran esta comunidad pueden escoger qué tipo de Islam profesar y cómo profesarlo, pero por otro, existen facciones radicalizadas que la mayoría de los musulmanes no consideran musulmanes, pero que en el plano formal de lo religioso cumplen con ciertos rituales y normas islámicas. Por ejemplo, quizás hacen el salat, quizás hacen el saum en Ramadán, quizás cumplen con ciertas costumbres, pero después realizan acciones que no tienen base ni en el Corán ni en la Sunna, las dos fuentes principales del Islam suní, el mayoritario, principalmente en relación con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, como vemos en Afganistán con los talibanes. Ellos entienden que son musulmanes por cumplir determinados rituales, pero la mayoría de la comunidad islámica considera que lo que practican los talibanes no es acorde al Islam, pero no hay nadie que pueda decir que no son parte, porque no existe esa cabeza jerárquica que diga el Islam es esto y esto no. Como todo en la diversidad del Islam, el lugar de las mujeres es variado dependiendo de la rama, del país y de la cultura en la que se encuentren. Pero es innegable que algunos detalles en las fuentes primarias del Islam dan cuenta de cómo al principio, en la Arabia del siglo VII, este movimiento fue una suerte de, salvando mucho las distancias, revolución feminista para la época. A muchos y a muchas os sorprenderá esto, pero sí, antes del advenimiento del Islam, la mujer no era considerada una persona, sino un bien heredable. Podías heredar un camello, una casa o una mujer. Como no era considerada persona, no tenía ni derechos ni libertades, y el Islam vino a poner cierta igualdad entre el hombre y la mujer. En el Corán se habla de las mujeres que creen y de los hombres que creen, aunque el término árabe no significa eso, creer no existe como tal, pero para entendernos. Se habla de la recompensa que van a tener ambos en esta vida y en la otra por creer y por actuar en consecuencia a esa creencia. Es decir, aunque el árabe clásico construía el plural a partir del masculino, como lo hace el castellano actual, el árabe coránico se esfuerza constantemente en mencionar a hombres y a mujeres, dando un estatus de igualdad a ambos. La mujer se puede divorciar y puede heredar derechos que las mujeres europeas no conseguirían hasta el siglo XIX y no en todos los países. Esos derechos se los da el Corán, se los da el Islam en esa época. Todos los muslimes debían respetar a las muslimas y sus derechos. En ese sentido, digo que fue algo así como una revolución feminista, porque en un contexto de guerras intertribales, de repente aparece una persona que dice que la mujer es igual al hombre, y ambos son iguales ante Dios. Además, en esa época las mujeres enseñaban el Corán tanto como los varones, y cuando Muhammad no podía atender a quienes acudían a su casa para recibir la enseñanza, eran sus mujeres quienes la impartían. Pero, aunque ello fue revolucionario para la época, con el paso del tiempo y la expansión del Islam por parte de los omeyas de buena parte del mundo, el derecho de las mujeres fue quedando atrás y el Corán quedó abierto a nuevas interpretaciones, arraigando siempre en contextos patriarcales. El Islam no estuvo exento de lo que influyó en todos los credos, culturas y sociedades del mundo. El patriarcado atraviesa cualquier religión y cualquier vida e interpretación, no solo de lo religioso, sino también de lo jurídico, de lo social y de lo político, que en el mundo antiguo no se pueden separar. Por lo tanto, no, el Islam no considera a la mujer inferior al hombre, sino lo hacen las sociedades y las culturas donde esa idea ya existía, donde el Islam no pudo cambiarla y donde se ha mantenido hasta hoy.
No olvidemos que toda religión, toda tradición espiritual tiene una base teórica, pero al final son las personas quienes la construyen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Confío en que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta cuarta entrega. Tengo más comentarios, así que el mes que viene, probablemente la última semana, como ya viene siendo tradición, tendréis el nuevo vídeo. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Suscribíos al canal si no lo estáis, que cada semana hay un par de vídeos. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultreya.